Welcome back. We are joined today by our dear friend Ray. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo Ray McGovern, quien trabajó durante 27 años como oficial de la CIA, presidió las estimaciones nacionales de inteligencia y preparó el informe diario del presidente. Gracias. Gracias por venir. Parece que cada pocas semanas el mundo parece un lugar completamente diferente, pero esperaba que pudieras arrojar algo de luz sobre esto, porque tu experiencia en la comunidad de inteligencia es bastante amplia. Ahora que nos encaminamos posiblemente hacia varias guerras importantes, quizás con Rusia, Irán, incluso China, me preguntaba si ves alguna continuidad en este sentido en cuanto a la estrategia de Estados Unidos y su enfoque más amplio hacia el mundo, hacia Eurasia, o si estamos viendo algo completamente nuevo en este momento de la historia. Or are we seeing something completely new at this point in history? Really good question, Glenn. As usual. Muy buena pregunta, Glenn, como siempre. Permíteme simplemente añadir que si lo que buscas es continuidad o discontinuidad, has venido al lugar adecuado. Cuando tienes 86 años y empezaste a centrarte en la Unión Soviética en 1959 y luego profesionalmente en 1963, bueno, he estado en esto mucho tiempo. Una de las cosas de mi biografía que probablemente debería pulir es el hecho de que no solo preparé, junto con un equipo, el informe diario del presidente para Nixon y el presidente Gerald Ford, sino que también lo presenté personalmente, uno a uno, temprano por la mañana, en persona, en el centro de Washington, D.C., durante los primeros 4 años de la administración Reagan, es decir, de 1981 a 1985. Ese fue el punto culminante de mi carrera. No hubo nada que se le pareciera. Cara a cara, podía informar a los altos cargos más importantes de Reagan, y me refiero al secretario de Estado, al secretario de Defensa, al jefe del Estado Mayor Conjunto, al grupo de asesores de seguridad nacional, algunos de los cuales acabaron en la cárcel, y al vicepresidente George H.W. Bush. Vaya, aquello era una tarea de gran responsabilidad. Trabajábamos en equipo día sí, día no, así que 3 días a la semana tenía ese privilegio. Nunca abusé de él. Pero cuando alguien como Schultz pedía mi opinión personal, me encantaba dársela porque sabía algo sobre la Unión Soviética, sabía algo sobre Gorbachev, conocía a los mejores y más honestos analistas de la CIA. Y cuando podía decirle al secretario Schultz, mire, creemos que Gorbachev no es solo un comunista astuto, como dicen nuestros jefes, lo decía en serio. We believe he's the real deal. We think we can deal with him. Creíamos que era auténtico. Pensábamos que podríamos trabajar con él. Luego Schultz llevó eso al presidente, que normalmente dormía durante esas reuniones informativas. Weinberger se opuso con uñas y dientes, pero el vicepresidente apoyó a Schultz. Y por eso logramos un verdadero progreso hacia la distensión y el control de armas durante aquellos años. Quiero decir, seamos sinceros, del imperio del mal, Gorbachev pasó a ser alguien con quien Reagan podía, y de hecho, trató. Retrocediendo aún más, a lo que parece la Edad Media, cuando yo aún no tenía 30 años, fui nombrado jefe de la sección de política exterior soviética en la CIA. A comienzos de 1970, cuando empezaban las conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas, allí estaba yo. Limitations talks were starting. Okay. They were held in either Vienna or Helsinki. Se celebraban en Viena o en Helsinki, alternando entre ambas. Tuve el privilegio de designar a una persona de mi departamento para que formara parte de la delegación, la informara y a su vez recibiera información interesante sobre lo que estaba ocurriendo. Otro miembro de mi departamento trabajaba con las autoridades de recopilación y con el personal de armamento estratégico que conocía sobre armamento, y otra persona más de mi departamento informaba al director Helms en aquel momento y a los peces gordos de Washington sobre el estado de la relación. Basta decir que conté con una ayuda excelente. Pero apoyamos a Kissinger y a Nixon porque vimos que iban por el camino correcto. Because we saw that they were on the right course. The Russians were really scared. What were they afraid of? Los rusos estaban realmente asustados. ¿De qué tenían miedo?
Tenían miedo. Mira, Nixon va a Pekín en enero de 1972. ¿De qué se trataba todo eso? Pues bien, los rusos sospechaban que todo tenía que ver con que los chinos se les adelantaran en la construcción de una relación cordial con Estados Unidos. Los rusos tenían que hacer algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que asegurarse de que los chinos no se les adelantaran en esto. Las conversaciones SALT, las conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas, estaban en pleno proceso de negociación. ¿Qué ocurrió? Una vez más, fue un privilegio, como jefe de la sección de política exterior soviética, ver a los rusos ceder en un asunto insignificante. No, sobre el acuerdo cuadripartito sobre Berlín, por el amor de Dios. Esto fue a principios del 72. Y podíamos decirle a Kissinger y a Nixon, miren, está funcionando. Los rusos no solo estaban interesados en las limitaciones de armas estratégicas por sus propios méritos, no querían gastarse hasta desaparecer, sino que temían que los chinos fueran a conseguir una relación más progresiva, más decente con nosotros que la que ellos podían tener. Así que tuve el privilegio de estar en Moscú en mayo de 1972 para la firma del acuerdo clave, el acuerdo fundamental sobre armas estratégicas, el tratado sobre misiles antibalísticos. ¿De acuerdo? Mayo de 1972. Para quienes no son tan viejos como yo, o incluso como tú, aquel era un acuerdo muy sencillo. Ambos bandos estaban construyendo no solo armamento ofensivo capaz de aniquilar al resto del mundo 3 veces, sino también escudos defensivos. Más tarde, Reagan tuvo esta idea sobre una forma de impedir la entrada de misiles balísticos. Lo llamaban la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? En aquel momento, todo parecía factible. No para nosotros, yo no soy experto, pero teníamos expertos que no te lo creerías. Teníamos expertos en los que sí podías creer, y ellos decían, esto nunca funcionará, nunca funcionará. Así que firmamos un tratado ABM con los rusos y redujo la instalación de misiles antibalísticos a 2 emplazamientos, uno en las capitales y otro en otro lugar, ¿de acuerdo? ¿Por qué solo 2? Porque así ninguna de las partes podría siquiera verse tentada a realizar un ataque preventivo sin darse cuenta de que sufriría consecuencias terribles en represalia, ¿de acuerdo? Era una especie de equilibrio del terror, pero era un equilibrio, ¿verdad? 2 emplazamientos. Y luego 2 años después dijeron, ¿por qué necesitamos 2 emplazamientos? Quiero decir, todo esto es solo para aparentar. Reduzcámoslo a uno solo. Ahora, voy a cerrar con esto. No pretendía entrar en el tema, pero me parece interesante en cuanto a cómo evolucionó todo este asunto del control de armas. La gran pregunta era, ¿podríamos verificarlo si los rusos hacían trampa? Bien, Kissinger vino a nosotros y dijo, Ray, ¿van a violar los rusos este tratado? Yo respondí, no puedo decirte ni sí ni no. De acuerdo, ¿cuándo lo sabremos? ¿Cuándo sabremos si lo violan? Bueno, tampoco podría decirte eso, pero te lo diré mañana. Así que volví con la gente que manejaba los satélites y todos esos sofisticados mecanismos de recopilación. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 1 semana. Volví con Kissinger, aproximadamente 1 semana. Bien, es suficiente. Doverai, no proverai, confía pero verifica. Ahora una nota al pie. ¿Hicieron trampa los rusos? Sí, hicieron, pa. ¿Enteramos de eso? Sí, nos enteramos. ¿En 1 semana? Sí. ¿Qué hicieron? Con Schein es Solo podía ser un radar ABM allá en Siberia, en un lugar llamado Krasnoyarsk, si la memoria no me falla. No sé cómo pensaron que no nos daríamos cuenta. Pero conseguimos las fotos, se las mostramos a Reagan y él dijo, de acuerdo, mostrádselo a los rusos. Así que lo hicimos. Y los rusos dijeron, no es un radar ABM. Luego llegó Gorbachev y dijo, está bien, es un radar ABM, lo derribaremos. Fue lo primero que derribaron por insistencia de Reagan. En realidad, no fue hasta Bush cuando finalmente lo derribaron. that they actually tore it down. So what I'm saying here
Así que lo que estoy diciendo aquí es que había sentido común y cierta habilidad política al negociar este tipo de acuerdos, a pesar de todos los impedimentos, a pesar de las cejas levantadas en el Senado y en la Cámara, como ¿cómo puedes tratar con los Chicoms, los comunistas chinos? ¿Cómo puedes esperar algo de Gorbachev o incluso de Brezhnev y Kosygin? Son comunistas, no van a... Así que tenían que lidiar con eso. Pero también había todo tipo de otras cosas, como las burocracias, ¿verdad? E incluso las propias delegaciones, y lo sabíamos porque estábamos allí dentro de las delegaciones. Incluso las delegaciones estaban enfrentadas. Oh, no te lo puedes imaginar. Había generales que decían eso en el Departamento de Estado. En fin, Kissinger hizo esto por su cuenta. Lo hizo porque Nixon le dijo, tú no vas a hacerlo. Ahora bien, Kissinger, ya sabes, todavía no era secretario de Estado. Era simplemente el encargado de seguridad nacional de Nixon. Así que lo hizo. Voló a Moscú sin decírselo a nadie, ni siquiera al embajador Beam. Yo estaba allí, escuché esta historia, ¿de acuerdo? Luego voló a Helsinki, llamó a Beam y le dijo, oh embajador, quería comentarle que he estado hablando con Kosygin y Brezhnev el miércoles y el jueves, solo para que lo sepa. Entonces, en el Departamento de Estado estaban furiosos. Dios mío, ¿quién demonios se cree que es para hacer algo así? Sí, sí. Bueno, Kissinger fue lo bastante inteligente como para darse cuenta de que podía hacerlo por sí mismo, y era inteligente en casi todo tipo de cosas. Y el colmo, te lo mencionaré, no creo habértelo contado antes, pero estuve en la embajada allí en mayo, junio, julio y agosto del 72. Y cuando entré en el baño de hombres de la sección política, encima de los urinarios había una gran pancarta que decía, Kissinger estuvo aquí. Como el viejo, Kilroy estuvo aquí, Kissinger estuvo aquí. La embajada y el Departamento de Estado estaban muy indignados. ¿Qué hizo el embajador Beam? Jake Beam, un veterano, ya al final de su carrera dijo, muy bien, todos al burbuja, nos metemos en la burbuja. No estoy revelando ningún secreto ahora. ¿De acuerdo? Beam dice, mira, Kissinger está haciendo esto en nombre del presidente de los Estados Unidos. ¿Para quién servimos? ¿De acuerdo? ¿A quién servimos? Ahora mira, todo este asunto de, bueno, nunca nos dicen nada, nunca nos dicen nada. Me recuerda al agregado naval en Berlín cuando yo estaba allí en 1936. Los camisas pardas y los nazis desfilaban arriba y abajo arrestando judíos y todo lo demás. Y el agregado naval solía decir, nadie me dice nada sobre lo que está pasando. Así que olvídese, te dice lo que necesitas saber. Nada más. Basta ya de quejarse de lo que hace Kissinger sin contárnoslo. Nuestro trabajo es simplemente hacer lo que, en fin, esa es una larga historia. Nos interesaba el control de armas por parte de gente sensata. A los rusos les interesaba por dos razones: poner un límite a la carrera armamentística y evitar que los chinos les adelantaran en la mejora de las relaciones con nosotros. Y luego eso fue cambiando. Reagan, cuando cambió de postura, ¿verdad? Cuando dejó atrás todo aquello del imperio del mal, con el que llamaba a los rusos. 1983 fue clave. Pero un par de años después, en Reykjavik, Gorbachev dice a Reagan, una vez que ya tienen una relación decente, mira, podemos matarnos varias veces. Has puesto misiles Pershing en Europa Occidental. Tenemos esos SS-20. Eso nos da unos 10 minutos, 9 minutos, en lugar de los 35 minutos que tenemos con los misiles balísticos intercontinentales o los lanzados desde el mar. Mira, ¿realmente necesitamos esas armas nucleares intermedias? Entonces Reagan nos pregunta, ¿las necesitamos para la disuasión? No, para la gente que gana montones de dinero construyéndolas, ellos sí. Pues bien, lo que pasó fue que Reagan dijo, de acuerdo, es una buena idea. Me sorprendió muchísimo, porque toda una clase de misiles balísticos de alcance intermedio y corto fue destruida in situ bajo ese tratado llamado Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Mi buen amigo Scott Ritter fue el primero en el terreno en desmilitarizarlos.
To monitor the implementation, Proveré y supervisó la implementación 2 años en ese lugar espantoso llamado Votkinsk, por el amor de Dios, donde destrozaban aquellos SS-18, ¿vale? Así que eso fue posible y ocurrió, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó después? Llega Trump y tiene a este tipo John Bolton que más o menos le asesora. Y Bolton dice, no necesitamos ese tratado ABM. Y entonces ya sabes, se salen del tratado ABM, que había sido la piedra angular de la estabilidad estratégica durante 30 años. Y luego, cuando Trump llega por primera vez, la misma clase de gente dice, mira, estás con el tratado INEF. Así que en 2019, al final de su mandato, Trump dice, nos saldremos del tratado INEF. Así que para terminar, y perdón por extenderme tanto, pero conozco bien este asunto, y no mucha gente más lo hace. Aquí lo tienes. But I know this stuff, and not many other people do. Here it is. There's only one treaty left. It's called. Solo queda un tratado. Se llama Nuevo START. ¿Es bueno? Es realmente bueno. Limita el número de misiles ofensivos a 1550, si no me falla la memoria, por cada parte. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuándo expira? Expira el 5 de febrero. Haz las cuentas. Faltan unas 3 semanas. ¿Qué hizo Putin para intentar asegurarse de que quedaran algunas restricciones después de que el tratado expirara? ¿Ya se prorrogó una vez? No puede prorrogarse de nuevo según las disposiciones del tratado. El tratado Nuevo START está muerto, pero esto es lo que dijo Putin de manera muy formal en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional retransmitida por televisión. Dijo, mirad, fecha 22 de septiembre, hace ya un tiempo, 22 de septiembre. Creemos que es realmente necesario mantener este tipo de restricciones. Ofrecemos cumplir con esas restricciones durante un año más, aunque el tratado expire si Estados Unidos hace lo mismo. Es ese 22 de septiembre. Ahora bien, ¿qué ha dicho Trump sobre eso? 2 semanas después, un periodista le preguntó, ¿qué pasa con esa oferta del tratado New START? Él respondió, sí, eso me parece una buena idea, ya sabes. Más recientemente, dijo, bueno, si expira, expira. Ayer el portavoz presidencial del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo, por favor, ¿nos darán algo oficial sobre eso? Denos algo oficial. Es muy fácil, no tienen que negociar nada. Es un sí o un no. Incluso pueden hacerlo en silencio si quieren, por favor. Denos una respuesta sobre eso, el tiempo se acaba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la implicación de esto? Y terminaré con esto. Putin realmente no sabe si Trump actúa por cuenta propia. Sí sabe que Trump es extremadamente irascible, impredecible, voluble y peligroso. Mercurial and dangerous. More recently, one cannot avoid the conclusion. Más recientemente, no se puede evitar la conclusión de que quizá no esté completamente en sus cabales. Creo que Vladimir Putin, después de haber pasado los últimos 25 años reconstruyendo Rusia, no quiere que todo eso se destruya. Así que está tratando a Trump con guantes de seda. Sí, debería haber recibido el premio Nobel. Pero esta es la prueba decisiva. Incluso si Putin piensa que a Trump realmente le gustaría, que cree que es buena idea renovar el tratado, al menos los límites que tenía, bueno, si no puede hacerlo, si no puede cumplir, no es un hombre independiente. Y hay otra situación muy parecida a esa, sobre la que podríamos hablar más adelante. Me refiero al ataque contra la residencia estatal cerca de Valdai. Pero quizá haya ocupado suficiente tiempo de nuestro vídeo como para tener la decencia de parar. Gracias por dejarme continuar, Glenn. No, me alegra que hayas sacado el tema del control de armas, porque realmente está en el centro de cómo se mejora la seguridad real. Los estados suelen quedar atrapados en un dilema de seguridad o en una competencia de seguridad. Así que Estados Unidos construye nuevos misiles para sentirse seguro. Los rusos se sienten menos seguros, construyen más misiles y entonces se entra en esta carrera armamentística en la que ambos bandos acaban con problemas de seguridad. Toda esta idea de que más armas significan más seguridad, la historia ha demostrado que no es así, debido a la competencia de seguridad. Pero el control de armas, cuando ambas partes reducen de manera efectiva, es la forma de mejorar la seguridad común. Parece simplemente que está pasando de moda en este momento.
Lo mencionaste. Getting out of fashion at the moment. You mentioned the Well, let me just pick up on that, Glenn, and say that there is no security. Bueno, déjame retomar eso, Glenn, y decir que no hay cuestión de seguridad. No existe seguridad sin seguridad mutua. ¿De acuerdo? Ese es el kit de la cuestión aquí. Los rusos hicieron lo que hicieron en Ucrania porque la seguridad mutua se estaba viendo amenazada por la entrada de la OTAN en Ucrania y el desequilibrio que eso provocaba, al menos en Europa, ¿vale? Así que, ya sabes, en el fondo, este concepto quedó plasmado en los documentos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Como sabes, ningún país puede aumentar su propia seguridad a expensas de la de los demás. Ahora, vuelvo a John Kennedy, ¿de acuerdo? Fue a John Kennedy a quien escuché en su discurso inaugural. Yo estaba en el último año de la universidad y él dijo, mira, si tienes algo especial, piensa en lo que podrías hacer por tu país, en lugar de lo que tu país puede hacer por ti. Eso sonaba genial. Me enteré de que existía esta nueva CIA y que informaría directamente al presidente. Truman quería que la inteligencia se tratara adecuadamente. Por eso creó la CIA. Así que me alegré mucho de unirme. Ahora bien, 2 meses de que comenzara oficialmente mi labor en la CIA, John Kennedy pronunció un discurso magistral en la Universidad Americana. Fue tan magistral que Khrushchev hizo que se publicara íntegramente en Pravda y Izvestia. Nunca habías visto algo así, salvo en un discurso de un líder soviético. Lo tenía todo impreso. ¿Por qué? Khrushchev y Kennedy estaban enfrentados porque Khrushchev decidió que quería alterar el equilibrio estratégico enviando misiles balísticos ofensivos de alcance medio a Cuba. Dios mío, ¿los detectamos? Sí, pero no teníamos los mecanismos que tenemos ahora. Contábamos con aviones U-2 y solo podían volar o tomar fotos cuando no había nubes. Así que los introdujeron allí, prácticamente sin que lo supiéramos. Le dijimos a John Kennedy, mire, ya están instalados en Cuba. Él preguntó, ¿están armados? ¿Tienen armas nucleares? Y respondimos, pero creo que hay que suponerlo, porque no tiene mucho sentido sin armas nucleares. Pero no lo sabemos. Bueno, entonces no lo sabíamos. Estaban armados. Y sí, en resumen, lo que hizo Khrushchev fue obligar a Kennedy a elegir entre una rendición humillante y el uso de armas nucleares. Y en su discurso, 8 meses después, en el discurso de John Kennedy en la Universidad Americana, dijo, miren, esto es lo que aprendimos. Nunca debemos poner a otra potencia nuclear ante la dolorosa elección entre una retirada humillante, esa fue su expresión, y el uso de armas nucleares. Bien, ahora avancemos hasta lo que ha ocurrido en Ucrania y todo eso. Fast forward to what's happened in Ukraine and all. For the first time since that speech, Por primera vez desde aquel discurso de 1963, existía una posibilidad real de que una de las partes utilizara armas nucleares, porque una de las superpotencias con capacidad nuclear estaba siendo desafiada. Lo que dijo Kennedy, y es curioso, porque he leído ese discurso muchas veces, pero la semana pasada di una presentación sobre él, así que lo volví a revisar, fue que hablaba de un nuevo comienzo. Tengamos un nuevo comienzo. No se refería al tratado New START, pero curiosamente el lenguaje coincide, ¿verdad? Lo que tendremos será un nuevo comienzo. Y como muestra de nuestras buenas intenciones, dijo Kennedy el 10 de junio de 1963, voy a enviar a mis negociadores a Moscú. Los británicos van a hacer lo mismo. Vamos a negociar un tratado de prohibición de pruebas y lo haremos tan rápido como podamos. Mientras tanto, no vamos a probar ninguna arma nuclear en la atmósfera. Ahora todos decían, oh Dios mío, ya verás, nunca lo conseguirá. Mira al Senado, estos tipos son unos rojos, venga ya. Bueno, Kennedy no era un gran político, pero envió a su gente por todo el país, pronunciaron discursos en todas partes y en menos de 2 meses, Rusia había ratificado la prohibición parcial de pruebas nucleares. Así que se veía hacer, solo hay que educar a la gente. Y esa es la lección de todo esto.
Americans are not educated. They are indoctrinated. Los estadounidenses no están educados. Están adoctrinados para creer que Putin y los rusos son el mal encarnado, que no se les puede confiar. Y ese es el verdadero daño de esta farsa del Russiagate y de todas las demás cosas que los medios de comunicación tradicionales han propagado. La gente está adoctrinada. Y por eso la situación es más lábil, como dirían los rusos, como dirían los alemanes. Es más incierta, más peligrosa, diría yo, que antes. Así que, prueba de fuego. ¿Podrán Estados Unidos, podrá Trump responder, vale, sí, mantengamos esos límites un año más? ¿O no podrá hacerlo? Quizá no quiera. Si yo fuera Trump, quiero decir, si fuera Putin, da igual. If I'm Putin, it doesn't matter. He might love me to death, but if he can't... Puede que me adore hasta la muerte, pero si no puede cumplir con este asunto clave, si no puede simplemente decir que sí a prolongar estas limitaciones, por Dios tenemos que guiarnos en consecuencia. No queremos el tipo de carrera armamentística que se avecinaría. Pero ya nos hemos enfrentado a esto antes, y desarrollamos toda una gama de misiles como el Air-36, el misil Poseidón y el Burevestnik. Amenazamos con desarrollar estas armas allá por 2016. En 2018 yo, Putin, en un discurso sobre el estado de la nación, por el amor de Dios, hice una demostración. 6 de estos sistemas de armas. De acuerdo, estamos desarrollando esto, van a funcionar de esta manera. Y adivinad qué. 5 de esos 6 ahora funcionan, así que los rusos se adaptarán. No van a construir una cúpula dorada antimisiles ni nada parecido, porque eso nunca funcionará. Siempre será derrotada, que es lo que le dijimos a Reagan cuando empezó a pensar en la guerra de las galaxias. Lamentablemente, los tipos que habían trabajado para Northrop Grumman y Raytheon y esa gente de la Casa Blanca convencieron al presidente Reagan de que, si aceptas con Gorbachev eliminar las armas nucleares, no podrás proteger a Estados Unidos con tu guerra de las galaxias. Así de mal estaba la cosa, Glenn. Yo estuve allí. Lo vi suceder. Hablé con el embajador Jack Matlock en este podcast, y él también hacía este mismo señalamiento. Cuando él y Reagan quisieron empezar a negociar con los rusos, con el objetivo de poner fin a la Guerra Fría, el principal obstáculo al principio fue conseguir la luz verde de los halcones de guerra en Washington. Siempre se asumía que eso se interpretaría como una muestra de debilidad y que no se podía confiar en los rusos. Así que todas las historias que difundíamos para explicar lo malos que eran los rusos, con el tiempo empezamos, la lección de esa historia fue básicamente que ellos mismos empezaron a creerse su propia propaganda. Pero como dijiste, los registros históricos muestran algo muy distinto. Permíteme intervenir sobre Jack Matlock, que resulta ser un muy buen amigo mío y a quien admiro enormemente. Se adentró en el campo de los estudios rusos por exactamente las mismas razones que yo. Estaba cautivado por la historia, el idioma y todo lo relacionado con Rusia. Él estaba en Duke, yo en Fordham. Me lleva 10 años, pero ambos trabajamos muy duro. Él fue jefe de la sección soviética en el Departamento de Estado, y como dije, yo era jefe de la rama de política exterior soviética en la CIA. Trabajamos codo con codo para asegurarnos de que personas sensatas como Kissinger y otros, comprendieran lo que estaba en juego y cómo funcionaba su propia política. Enfrentar a China con Rusia podía, y de hecho funcionó. Ahora solo comentaré que esto fue algo muy inusual para mí. Normalmente éramos nosotros quienes decíamos a la administración, eso es una locura, o ya sabes, haciendo de aguafiestas proverbial ante tal o cual iniciativa. Pero esta vez podrás decir legítimamente, vaya, sí, está funcionando. Incluso tengo una felicitación de Kissinger por eso. Y fue Jack quien fue fundamental para llevarme allí para la firma del tratado. Estoy en deuda con Jack no solo por eso, sino por muchas otras cosas. Has elegido a una buena persona para entrevistar. También lo conocí en persona. Estuvimos en el mismo panel en Tiflis, en Georgia, el año pasado.
lleno de energía para su edad, un tipo excelente y brillante. Pero el punto que quiero destacar es que, cuando el control de armas se desmorona, tiene consecuencias reales para nosotros y casi nunca se debaten. Así que mencionaste el Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972. Cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2002, los rusos advirtieron que temían que esto diera a las armas nucleares un propósito ofensivo al poder interceptar sus capacidades de segundo ataque. En 2011, incluso el presidente Medvedev llegó a decir que, si la defensa antimisiles estratégica de Estados Unidos alcanzaba la potencia suficiente como para amenazar a Rusia, entonces Rusia lanzaría un primer ataque, no un ataque nuclear, sino contra el sistema de defensa antimisiles, contra su arquitectura. Por supuesto, eso no es algo que deseen. Podría desencadenar una guerra mundial. Así que, en su lugar, desarrollaron estos misiles hipersónicos. Y como pueden portar ojivas nucleares, eso reduce drásticamente el tiempo de respuesta. Nadie sale realmente beneficiado de esto, pero es lo que ocurre. Se puede decir lo mismo del Tratado INF, que también fue abandonado. Incluso el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, el Tratado FACE, nunca se modificó, porque todos los países que solían formar parte del Pacto de Varsovia pasaron a la OTAN, pero nunca cambiaron las cifras. Y el Tratado de Cielos Abiertos fue abandonado. Con cada uno de estos casos hay consecuencias. Y como dijiste, el mes que viene, con el nuevo START. Pero también me gusta cómo incorporaste la idea de la seguridad indivisible, la arquitectura de seguridad, en esto, el núcleo del control de armamentos, porque sigue la misma lógica. Cuando elaboramos la Carta de París para una nueva Europa en 1990 y la OCE en 1994, la idea clave era la seguridad indivisible. Como dijiste, un bando no debería reforzar su seguridad a expensas del otro. Pero luego, esencialmente, tiramos eso por la borda. No lo conceptualizaría necesariamente como control de armamento, sino como un acuerdo de seguridad, al decir, bueno, ampliemos la OTAN en su lugar. Pero eso es exactamente lo contrario, un bando reforzando su seguridad a expensas de los demás. Así que ahora ves a los rusos, con los años, desarrollando todas esas armas del tipo Poseidon, esencialmente capaces de crear tsunamis nucleares que arrasarían la costa estadounidense. Son armas horribles. Pero cada vez que se habla de ellas, casi se presentan como una confirmación de lo malvados que supuestamente son los rusos y de por qué deberíamos temerles o odiarles. Pero nunca se plantea en el contexto de que esto es una reacción a algo. Es muy frustrante. E incluso ahora, la administración Trump trata el derecho internacional y los tratados como algo que impide a Estados Unidos afirmar su grandeza, como una fuente de decadencia, de debilidad. Quiero decir, es bastante desalentador ver cómo una arquitectura de seguridad que requiere toda esta diplomacia se desmorona y es reemplazada por pura estupidez, porque de algún modo creemos que reconocer lo que hemos hecho provoca una reacción en la otra parte, y eso, ya sabes, equivale a legitimar o apoyar lo que ha hecho Rusia. Así que todos tenemos que fingir como si ocurriera en el vacío. Es cómo podemos volver al control de armas. ¿Cómo podemos tener una arquitectura de seguridad estable? O, básicamente, ¿cómo podemos poner fin a la guerra de Ucrania? Porque los rusos dicen que esto es una respuesta directa a lo que hemos hecho. Así que hay que abordar las causas profundas. Pero ahora en Europa prácticamente es una traición hablar de las causas profundas. Al menos eso es lo que he descubierto. Si intentas decir que hemos amenazado las preocupaciones de seguridad de los rusos y que ahora ellos tomarán las medidas que consideren necesarias para restablecer su seguridad, entonces estás apoyando invasiones, estás apoyando esto o aquello. No se pueden decir los hechos básicos, la realidad básica, que son necesarios para mejorar realmente la seguridad mutua. No sé, resulta extremadamente frustrante ver lo que está ocurriendo. Bueno, lo es si sabes lo que está pasando.
Pero mi punto principal es que la mayoría de los estadounidenses no saben lo que está pasando. La seguridad mutua, bueno, en términos sencillos, es la regla de oro. No hagas a los demás lo que no querrías que te hicieran a ti. Y en el plano nuclear, eso vale doble, como dijo Kennedy. Ya sabes, lo peor que puedes hacer es poner a otra potencia nuclear ante la elección entre una retirada humillante y el uso de armas nucleares. Ahora bien, ¿cuál es el factor salvador? Pues lo diré y espero que la gente no se escandalice. El factor salvador es un tipo llamado Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Qué quiero decir? Es un estadista de un tipo que nunca he visto antes en la historia rusa o soviética. Es prudente. Está empeñado en fortalecer su propio país y no va a correr el más mínimo riesgo de verse envuelto en una pelea que destruiría el país que ha contribuido tanto a construir. Por eso está haciendo todo lo posible para asegurarse de que los rusos estén preparados, pero también de que no tengan que responder a cualquier provocación que pueda venir del terriblemente impredecible Trump o de sus secuaces. ¿Están preparados? Claro que sí, desde luego que lo están. Ya en 2018, como ya dije, demostraron lo preparados que estaban cuando Putin, en aquel discurso sobre el estado de la nación, presentó todas esas nuevas armas. Una de ellas da la vuelta por el Polo Sur, la otra ya sabes, quiero decir, todos vimos aquello y dijimos, sí, claro, por supuesto. Van a hacer todo eso. Bueno, ahora ya lo han hecho. Vale, así que la seguridad mutua es la clave. Creo que todo este asunto de la invasión no provocada de Ucrania es algo sobre lo que los estadounidenses han sido completamente adoctrinados. He dicho lavados de cerebro en el pasado, pero luego alguien me recordó una película. Así que ya sabes, no digas más lavados de cerebro, di simplemente adoctrinados. Bien, todo el mundo está adoctrinado para creer lo peor de los rusos. Putin lo sabe. Y Putin sabe que, aunque Trump sabe cómo fue saboteado por el Estado profundo durante su primer mandato, al observar ahora, bueno, Trump lleva casi un año siendo presidente, ¿cuántos de esos traidores han sido llevados ante la justicia? O bueno, uno de ellos fue imputado. Ah, sí, luego Trump nombró a una abogada que sabía de perseguir ambulancias, y por cierto era muy guapa. Luego metió la pata, así que Comey hasta ahora ha salido indemne. ¿Y qué hay de John Brennan, culpable como el pecado por todo este asunto de Rusia, el tema del Russiagate? Bueno, alguien dijo que la legislatura, el Congreso, lo ha nominado para ser sometido a un gran jurado, a una acusación formal, ya sabes. Pero no he oído nada más al respecto. Así que lo que intento decir es que estoy presionando y observando esto. Quiero decir, este tipo ni siquiera puede actuar contra las personas que, según los registros públicos, intentaron sabotearlo en todo. La gente dice, bueno, Putin, cuando Trump dice algo como lo que dijo esta semana, vale, ¿quién está saboteando el progreso en Ucrania? Trump dice, Zelensky. Y el New York Times dice, oh, es lo que dice Putin. También resulta que es verdad, pero no importa, ¿vale? Así que todo este asunto de desprestigiar a los rusos va a requerir mucho trabajo. Y Putin, creo, tiene que reconocer que Trump no cuenta con gente lo bastante hábil como para trabajar con los medios, en la medida en que podrían hacerlo, para disipar este mito y decir, mira, se aplicó la regla de oro en Ucrania. Sí, los rusos invadieron Ucrania, pero mira por qué invadieron Ucrania. Me pregunto por qué. ¿Fue sin provocación? Pues no. En realidad, el secretario general de la OTAN admitió ante el Parlamento Europeo hace 2 años que, bueno, lo que dijo fue que los rusos nos advirtieron que invadirían Ucrania si intentábamos incorporar a Ucrania a la OTAN. Eso fue lo que dijeron. Y nosotros dijimos que no. Y así invadieron Ucrania, pero conseguimos la ampliación de la OTAN, porque no Noruega, sino Finlandia y Suecia se unieron. Así que obtuvimos 2 nuevos miembros. Mientras tanto, 500,000 de jóvenes ucranianos han muerto en el campo de batalla.
What kind of leadership is that in NATO? Luckily, ¿Qué tipo de liderazgo es ese en la OTAN? Por suerte, espero que hablemos de ello más adelante. La OTAN se está desmoronando cada vez más. Como los daneses también están enviando 5 o 6 soldados a Groenlandia, creo que incluso Noruega está contribuyendo, junto con sus vecinos escandinavos, para demostrar lo fuertes que son enviando un batallón, o quizá un pelotón, o una compañía a Groenlandia. La OTAN se está desmoronando. Ahora bien, ¿Putin planeó todo esto? No, no lo planeó, pero tiene que afrontarlo. Y le veo un poco regodeándose con sus compatriotas, diciendo, mirad, no hace falta presumir, todo va bien, la OTAN se está desmoronando. Si Trump intenta tomar Groenlandia por la fuerza, bueno, ¿qué pasará entonces? Quiero decir, es impensable estas cosas que están ocurriendo. ¿A quién benefician? A Rusia. Así que simplemente nos quedamos de brazos cruzados diciendo, vale, estamos ganando en Ucrania, nos gustaría tener un acuerdo más amplio que tenga en cuenta nuestros intereses fundamentales. Pero si no lo conseguimos, de acuerdo, seguimos ganando y tendremos que afrontarlo de otra manera. Así que aquí tenemos a Witkoff y a Jared Kushner volviendo a Moscú, según dicen los informes, dentro de una semana más o menos. ¿Por qué? Bueno, porque aparentemente Trump quiere que Putin piense que realmente le gustaría llegar a un acuerdo sobre Ucrania. Y yo creo que así es. Y aún en estas provocaciones, Glenn, te lo puedes imaginar. Tomemos el ataque con 91 drones contra lo que los rusos llaman la residencia estatal cerca de Valdai. De nuevo, tú has estado en las conferencias de Valdai. El 28-29 de diciembre. Dios mío, ¿qué está pasando allí? ¿Realmente estaban apuntando a la residencia presidencial? Sí, ¿cómo lo sé? Bueno, los rusos, como sabes, han recuperado algunos de los componentes, los dispositivos de control, y muestran exactamente cuál era el objetivo. Y los rusos han entregado una de estas piezas en una ceremonia muy ostentosa al agregado del Ejército de Defensa de Estados Unidos en Moscú. ¿Cuándo fue eso? Oh, hace una semana. When was that? Oh, it was a week ago. Has Trump ¿Han respondido Trump, Rubio o alguien? No lo sé. Tal vez decidieron responder por canales secretos, pero espero que lo hayan hecho. Si yo fuera Putin y no lo hubieran hecho, entonces vuelvo a decir, Trump no es un hombre independiente. En mi opinión, esa tecnología muestra dónde estaba el objetivo, y era esta residencia. De lo contrario, los rusos no se la habrían dado. Entonces, ¿quién la tiene en Estados Unidos? Oh, mencioné que se la dieron a... Oh, la CIA siempre es de fiar. Y ya sabes, claro, ellos sabían todo sobre las armas de destrucción masiva y se quedarán con el uranio. Oh, su historial es magnífico. Estoy bromeando, por supuesto. Pero, ¿es esto lo que ha pasado? En otras palabras, la Casa Blanca se lo dio a la CIA y luego lo mantuvo en secreto diciendo, a ver si podéis arreglar esto para que podamos decir que Putin mintió. Bueno, no lo descarto, ¿de acuerdo? O quizá Trump diga, vale, me dijisteis que no era un ataque dirigido, pero esto lo demuestra. Así que, en otras palabras, hay otra prueba decisiva. Estoy insistiendo, estoy esperando una respuesta, no solo sobre el nuevo START. Estoy esperando una respuesta concreta sobre si estos drones estaban dirigidos a matarme o a matar o a destruir el centro de control aquí. Y ahora las piezas están ahí y habéis tenido tiempo de revisarlas. Mis asociados, dice Putin, realmente quiero decir, sí soy prescindible. Nadie es indispensable, pero en realidad están diciendo, oye Vladimir Vladimirovich, vamos, por el amor de Dios, ¿ahora están intentando matarte? ¿Vas a seguir tratando con esta gente? Bueno, la mayoría habría pensado que la respuesta sería no. Y sin embargo tenemos a Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, el mismo día en que derribaron esos drones, 91 de ellos, en dirección a Valdai. Ese mismo día dijo, ahora bien, esto no nos impedirá mantener conversaciones bilaterales con Estados Unidos. Son los ucranianos los que hacen este tipo de cosas. Lo abordaremos con los ucranianos. Seguimos dispuestos a hablar con Estados Unidos. Y eso lo reiteró Lavrov de nuevo hace unos 5 días.
Así que, ¿cómo se entiende todo esto? Quizás sea una simplificación, ¿de acuerdo? Pero aquí está el silogismo. But here's the syllogism. Putin doesn't want a nuclear war. Putin no quiere una guerra nuclear. No va a correr el riesgo de que Trump sea provocado o de que alguien más sea provocado a una guerra nuclear. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Y si podemos llegar a un acuerdo sobre Ucrania, hagámoslo. Si podemos evitar hostilidades por Venezuela, por el amor de Dios, o por Irán, también lo haremos. No podemos hacer mucho respecto a Venezuela, pero sí podemos ayudar a los iraníes. Y eso es lo interesante del asunto. Skylink caído, ¿de acuerdo? ¿Qué significaba eso? Significaba que todos los planes mejor trazados de ratones y hombres, y cuando digo ratones me refiero al MI6, hombres a la CIA para provocar una insurrección en Irán, fueron frustrados por una tecnología que no puedo probarlo, pero creo que probablemente vino de los rusos, porque sabemos que ellos tienen esa tecnología. Skylink caído, todos los activos más o menos desconectados. Así que hay mucho en marcha. Pero cuando dije que la salvación es Putin, realmente creo que no va a dejarse provocar a menos que no tenga otra opción. Cuando su propia gente, los rusos, está siendo asesinada en Ucrania y se da cuenta de que esto es solo el comienzo, el inicio de una mayor intromisión de la OTAN, entonces actúa. Y ya sabes, si alguien dice, oh, no tuvo nada que ver con la OTAN, no puedo estar de acuerdo. Tienes al jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, creo que probablemente lo conozcas, Glenn Deason, creo que es compatriota tuyo, diciendo, los rusos nos dijeron que tendrían que invadir Ucrania si seguíamos ampliando la OTAN, y dijimos que no. Y entonces invadió Ucrania. Esas son sus palabras. Búscalo. Lo absurdo, sin embargo, es que seguían repitiendo una y otra vez que la invasión no tenía nada que ver con la expansión de la OTAN. Pero luego dio otra charla en la UE, esta sobre la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Como tenía que hacer su gira triunfal, toda la tesis era, ya sabes, la OTAN nos dijo, Rusia nos dijo, no más expansión de la OTAN. Y sin embargo, lo que obtuvieron fue aún más OTAN. Y era un poco eso, ya sabes, como, Robert se lo buscó. Pero luego, por supuesto, se contradice, porque pasa a detallar todas las conversaciones que tuvieron los rusos, las advertencias de que si la OTAN intentaba expandirse más, usarían la fuerza militar. Así que es bastante extraordinario que todavía haya tanto control del relato en torno a esto. Sí, la gente no lo sabe. Ese es el punto. ¿Sabes? Puedo, en cada entrevista, mencionar y citar a Jens Stoltenberg, pero parece que, ya sabes, están las Rachel Maddow de este mundo, que tienen una audiencia mucho mayor que el resto de nosotros. Y bueno, quizá deberíamos decir algo sobre la confianza y sobre algo que surge en relación con el tiempo de aviso. Tú lo mencionaste. Lo mencionamos en términos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que habría reducido el tiempo de aviso a unos 10 minutos. En otras palabras, 10 minutos para que los misiles Pershing alcanzaran Moscú, o los ICBM y SS-20 de Moscú. 10 minutos. Así que eliminaron todo eso, ¿de acuerdo? Y de repente tienes a Estados Unidos construyendo estaciones de radar, ¿verdad? Sitios de misiles antibalísticos en Polonia y en Rumanía. ¿De quién fue esa idea? Fue idea de Robert Gates, el secretario de Defensa, que por cierto, fue una de las personas que trabajó para mí a principios del 76. No obtuvo un informe de eficiencia muy bueno porque era tan descaradamente ambicioso que se convirtió en una influencia perturbadora en la sección. En fin, fue idea suya. Y luego, cuando los checos dijeron, bueno, no queremos participar en esto, los polacos en la sala dijeron, oh, los pondremos en barcos. Oh, sí, los pondremos en barcos. Los pondremos en barcos. Y entonces alguien dijo, ¿no se opondrán los rusos a eso? La famosa respuesta de Gates a eso, que está en su diario, y he tenido que leer todo ese material, hacer felices a los rusos nunca ha estado en lo más alto de mi lista de tareas pendientes. Solo una pequeña anécdota.
Gorbachev, before he died. Conocí a Gorbachev antes de que muriera hace unos 10 años en una ceremonia en el Kremlin. Entré con un guardaespaldas, me acerqué a él y le dije, soy Ray McGovern, trabajé para la CIA. Salió el nombre de Robert Gates y él dijo, ¿conoces a Robert Gates? Yo respondí, sí, salúdale, private, que significa dale mis saludos. Y ahí terminó la conversación. Así que Gates estaba en el flanco. En fin, volviendo al INF, ¿de acuerdo? Tienen esas cosas en Rumanía y en Polonia. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema ahí? ¿Son emplazamientos ABM? No lo sabemos. ¿Lo saben los rusos? No, no lo saben. ¿Por qué? Bueno, porque son esas cosas horribles con tapas encima. Están erguidas, tienen tapas y no se puede ver lo que hay dentro. ¿Y qué pasa con las dimensiones? Esas son las dimensiones. What about the dimensions? Those are the dimensions. Yeah, they have some ABM things, but they also the same. Sí, tienen algunas cosas de defensa antimisiles, pero también tienen las mismas dimensiones. Para misiles de crucero, las mismas dimensiones para todo tipo de otros misiles. Así que, en resumen, los rusos no pueden saber qué hay en esos contenedores. ¿De acuerdo? Ahora bien, de nuevo, Polonia, Rumanía. Y solo mencionaré una vez más, creo que ya lo he dicho antes, pero esto fue, a mi parecer, una deshonestidad suprema, una falta de confianza. Cuando iban a comenzar las negociaciones antes de que los rusos invadieran Ucrania, Biden y Putin habían acordado que empezarían en Ginebra los días 9 y 10 de enero de 2023. Habían hablado de ello y lo habían acordado a mediados de diciembre de 2022. De acuerdo. Okay. We got that right? No, it's 2000. They were going to. Anyhow. ¿Lo entendimos bien? No. En fin, lo que pasó fue que el 30 de diciembre, Putin habló con Biden. Y Putin dijo, mire, antes de que empiecen estas negociaciones en enero, ¿podría darnos la garantía de que no va a hacer lo que ha hecho en Polonia y Rumanía? No lo va a hacer en Ucrania. Hemos mirado el mapa de Ucrania. Eso nos daría quizá 5 minutos de aviso. Así que por favor, señor Bush, señor Biden, ¿podría darnos una garantía? Bien, pues lo hizo. ¿Por qué? Porque Tony Blinken y Jake Sullivan estaban de compras navideñas o era época de Navidad. Biden estaba solo en casa, ¿de acuerdo? Así que dio esa garantía. Biden was home alone, okay? So he gave that assurance. And Ushakov, you know about him, okay? Y Ushakov, ya sabes quién es, ¿verdad? Estaba muy elocuente en Nochevieja. Dijo, vaya, los estadounidenses por fin están mostrando algo de respeto por nuestros intereses fundamentales. Este es el acuerdo. Y ese fue el informe. Bueno, como sabes, se echaron atrás. Lavrov persiguió a Blinken en Ginebra el 21 de enero y le dijo, ¿qué pasa con eso, Tony? ¿Qué pasa con eso, Tony? Y Tony respondió, olvídalo. No estábamos con el presidente, tampoco Sullivan. Olvídalo, no vamos a insistir. Bueno, eso fue el 21 de enero. El 12 de febrero de 2022, justo antes de la invasión, ¿cuál fue la última conversación entre Biden y Putin? What was the last talk between Biden and Putin? And the readout, again by Ushakov, says, Y el informe, nuevamente por Ushakov, decía que la parte estadounidense se negó a hablar sobre el compromiso de no colocar misiles ofensivos en Ucrania, y que Estados Unidos se negó a discutir mantener a Ucrania fuera de la OTAN. El 12 de febrero, menos de 2 semanas después, se produjo la invasión de Ucrania. No fue la única razón, pero esto tenía que ver con la confianza, ¿de acuerdo? No había confianza entre el régimen senil de Biden y Putin. Cuando Trump llegó, Dios mío, ya sabes, dijo que estaba interesado en todas esas cosas. Decidió eludir la burocracia, no dejar que Marco Rubio se acercara a los rusos, sino nombrar a Witkoff y Jared Kushner. Así que había algo de esperanza en eso. Pero ahora intento reajustar mi mente y decir, si yo fuera Putin y viera que Trump no está dispuesto o no es capaz de decir que sí a prolongar las limitaciones del tratado New START por solo un año, y si no está dispuesto a reconocer el hecho de que la tecnología occidental, casi con toda seguridad desarrollada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, fue responsable de intentar matarme, y Trump no está dispuesto a admitirlo, entonces creo que Putin tiene que decir, bueno, ya sabes, seguiremos intentando encontrar alguna solución sobre Ucrania, pero no podemos confiar en este tipo, porque aunque quiera tratar con nosotros, no es dueño de sí mismo.
Y eso es realmente importante. He's not his own man, and that's really, really big. Well, that's the thing. I've heard as well that either they will see Trump Bueno, as being esa es la cuestión. También he oído que o bien verán a Trump como alguien engañoso o que no tiene el control de su propia política exterior. En cualquier caso, ya no hay nada en lo que confiar. Podrían ser ambas cosas. Sí, podrían ser ambas. Bueno, espero que hoy Trump haya recibido su medalla del Premio Nobel de la Paz que le dio Machado. Así que espero que ahora esté contento con su... So I hope he's happy now with his Glenn, on the Nobel Sabes, Glenn, sobre el Premio Nobel de la Paz, he dicho y seguiré diciendo lo obvio, que Trump no solo es un delirante, sino un narcisista como pocos se ven en este mundo. Ahora bien, ¿estaría motivado al tratar con Ucrania por algún tipo de deseo de conseguir el Premio Nobel de la Paz esta vez? Llámame loco, pero creo que la respuesta es sí. ¿Vale? No lo consiguió la última vez y tiene a Putin y a otros diciendo, oh sí, creemos que podría haberlo conseguido, que debería haberlo conseguido. Bueno, ¿está Trump motivado en parte por querer parecer un presidente de la paz? Y seamos sinceros, si lograra establecer una relación decente respecto a Ucrania, sería un candidato. Ahora, mis amigos dicen, vale, sí, así que invade Venezuela, X, Y, Z. Vamos, Ray. No sé si es un narcisista o si realmente puede distinguir entre esas otras cosas. Creo que parte de su motivación al intentar resolver esta, ¿qué? Octava, novena, décima guerra. Venga ya, es en parte ser un presidente de la paz y conseguir que su nombre no solo aparezca en la medalla que se le dio a otra persona, sino también en una nueva medalla este año. Ahora bien, creo que ese sea el factor determinante, no. Pero no creo que pueda pasarse por alto, porque el hombre es narcisista. Bueno, nuestro narcisista servirá como adjetivo, porque ese es el origen de muchas cosas malas. Bueno, gracias por dejarme aprovechar tu tiempo durante una hora. Y sí, es difícil seguir el ritmo de todo lo que está ocurriendo últimamente. Todo pasa demasiado rápido. No puedo creer todas las cosas que suceden en solo una semana, o mejor dicho, en un fin de semana. Al menos en las 2 primeras semanas de enero, ha sido un viaje bastante movido. Tengo la sensación de que Trump no está frenando realmente, pero tengo algo de esperanza en que pueda llegar alguna buena noticia, sobre todo ahora que los europeos parecen estar aceptando que están perdiendo. Incluso vi a Merz señalar que, bueno, Rusia forma parte de Europa, que tenemos que relacionarnos con ellos. No creo que eso vaya a desembocar necesariamente en un acuerdo de paz. Aunque Zelensky dijo que el acuerdo de paz de Trump podría firmarse en Davos la próxima semana, lo dudo mucho, pero al menos algo está cambiando en la narrativa. Así que quizá, si es posible reconocer siquiera el valor del control de armas, haya esperanza. Pero sí, gracias de nuevo, Ray. But yeah. Thanks again, Ray. Gracias, Glenn. Muchas gracias.